Bienvenidos a una jornada que puede redefinir todo lo que saben sobre la oración, sobre la fe y sobre el poder que reside en una conexión genuina con lo divino. El título que nos une hoy es una de las afirmaciones más audaces que se pueden hacer: esta oración puede sanar cualquier enfermedad en segundos. Sé lo que esta frase provoca. Para algunos, suena como un faro de esperanza en medio de una noche oscura de desesperación. Para otros, tal vez suene como algo demasiado bueno para ser verdad, una promesa exagerada en un mundo cético y lleno de dolor. Y entiendo ambas reacciones. Vivimos en una era de avances médicos increíbles, pero también en una era donde enfermedades crónicas, dolores incurables y diagnósticos aterradores todavía son una realidad para millones de personas. ¿Cómo, entonces, podemos atrevernos a hacer una afirmación tan absoluta? La respuesta es que esta promesa no se origina en la sabiduría humana, ni en el pensamiento positivo, ni en alguna técnica mística recién descubierta. Está arraigada en un fundamento que ha sobrevivido a 2000 años de imperios, culturas y escepticismo. Está anclada en las palabras, y más importante, en las acciones documentadas de Jesús de Nazaret. Lo que vamos a explorar juntos en los próximos minutos no es una fórmula mágica, no es un encantamiento de palabras que necesitan ser repetidas de forma robótica. Eso sería reducir lo divino a un mero ritual. Lo que vamos a desentrañar es un principio espiritual, una ley del reino de Dios tan real como la ley de la gravedad. La oración a la que nos referimos no es un conjunto de palabras, sino un estado del ser, una postura de fe, una activación de autoridad que, cuando es comprendida y aplicada, puede, de hecho, producir resultados instantáneos y milagrosos. Piénsenlo por un momento. Cuando Jesús caminó por Galilea, no encontró una sola enfermedad que no pudiera sanar. La Biblia es enfática al decir, como en Mateo, capítulo 4, versículo 23, que Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No algunas. No las más fáciles. Todas. Lepra, ceguera, parálisis, fiebres, hemorragias crónicas, trastornos mentales, posesiones demoníacas, la lista es exhaustiva. Nada era incurable para Él. Nada era demasiado difícil. Y sus sanaciones no eran procesos largos y prolongados. A menudo, ocurrían en un instante, con una sola palabra o un solo toque. En esa misma hora, al instante, inmediatamente, estas son las frases que llenan los evangelios. Así que la pregunta no es si es posible. La historia documentada dice que sí. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál era el mecanismo detrás de este poder asombroso? Y, más importante aún, ¿es este poder accesible para nosotros hoy? La respuesta de la Biblia es un rotundo sí. En Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15, se nos da una instrucción clara. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Noten la frase clave, la oración de fe. No una oración de esperanza. No una oración de súplica. Sino una oración de fe. Aquí yace el primer pilar de nuestro entendimiento. Hay un tipo de oración que activa un poder sobrenatural. Este viaje de 9 bloques está diseñado para ser un entrenamiento intensivo. Vamos a desglosar, paso a paso, los componentes de esta oración de fe. Vamos a construir un entendimiento tan sólido y tan basado en las Escrituras que su propia perspectiva sobre la enfermedad y la sanidad será transformada para siempre. Este no es un conocimiento pasivo, es un conocimiento activador. Y para asegurarme de que no se pierdan ni un solo pilar de esta construcción, quiero hacerles una invitación muy especial. Esto es solo el comienzo. Si sienten en su espíritu que este mensaje es para ustedes, si hay una parte de ustedes que anhela ver este poder manifestado en su vida o en la vida de sus seres queridos, entonces necesitan ser parte de este viaje completo. Hagan clic ahora mismo en el botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Al suscribirse, le están diciendo a su propia fe que se están tomando esto en serio. Se están uniendo a una comunidad de creyentes que están listos para pasar de la teoría a la manifestación. No dejen que el algoritmo de Internet decida si reciben o no la próxima pieza de este rompecabezas divino. Tomen el control. Suscríbanse ahora y asegúrense de recibir cada uno de los 9 bloques de este entrenamiento.
Ahora que han dado ese primer paso de compromiso, prepárense. Porque antes de que podamos entender la oración, primero debemos entender al que responde la oración. Antes de que podamos pedir sanidad, debemos conocer íntimamente al sanador. En nuestro próximo bloque, vamos a sumergirnos en la fuente de todo poder. Vamos a explorar por qué Jesús tenía una autoridad tan absoluta sobre toda enfermedad, una autoridad que desconcertaba a los médicos y a los líderes religiosos de su tiempo. Descubrirán el secreto de su poder, y ese descubrimiento es el primer paso indispensable para poder caminar en él. En nuestro primer bloque, establecimos una promesa audaz y la anclamos en el ministerio terrenal de Jesús. Vimos que para él, sanar cualquier enfermedad no era una excepción, sino la norma, y que hacerlo en segundos era su método preferido. Ahora, debemos hacer la pregunta más importante: ¿por qué? ¿De dónde emanaba este poder absoluto? La respuesta a esta pregunta es la base sobre la cual se construye la oración de fe. Si no entendemos esto, nuestras oraciones carecerán de la convicción necesaria para producir milagros. La autoridad de Jesús sobre la enfermedad no era la de un médico talentoso o un sanador con energía positiva. Su autoridad era la de un creador sobre su creación. La enfermedad, en su esencia, es un desorden. Es el cuerpo, la mente o el espíritu operando de una manera que no fue diseñada para operar. Es una corrupción del diseño original. Jesús, como el Verbo de Dios a través del cual todas las cosas fueron hechas, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, no estaba simplemente tratando una enfermedad. Él estaba dando una orden directa al desorden para que volviera al orden original. Era el arquitecto diciéndole a su edificio que se realineara con el plano original. Veamos esto en acción. En Mateo, capítulo 8, un leproso se acerca a Jesús. La lepra en ese tiempo no era solo una enfermedad devastadora, era una sentencia de exclusión social. El leproso no le pregunta a Jesús: ¿puedes, por favor, tratar de curarme? Él le dice algo mucho más profundo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La pregunta del leproso no era sobre la capacidad de Jesús, sino sobre su voluntad. Él ya estaba convencido del poder de Jesús. La respuesta de Jesús es una de las declaraciones más importantes de toda la Biblia para cualquiera que busque sanidad. Jesús extendió la mano, lo tocó, rompiendo todas las barreras sociales y religiosas, y dijo dos palabras: quiero. Sé limpio. Y la Biblia dice que al instante su lepra desapareció. En esta corta interacción, tenemos una revelación masiva. Primero, la voluntad de Dios es sanar. La respuesta de Jesús, quiero, resuena a través de los siglos. Segundo, su poder es creativo y restaurador. Su palabra de autoridad, sé limpio, no negoció con la enfermedad, no le pidió permiso, la desalojó y restauró el cuerpo a su estado perfecto. La enfermedad no tenía más opción que obedecer la orden de su creador. Este principio se repite una y otra vez. En ese mismo capítulo, Mateo 8, le traen a la suegra de Pedro, que yacía en cama con fiebre. Jesús tocó su mano, y la fiebre la dejó. No hubo un proceso de recuperación. La Biblia dice que ella se levantó y comenzó a servirles. La sanidad fue tan instantánea y completa que su fuerza fue restaurada de inmediato. Más tarde esa noche, le trajeron a muchos endemoniados y enfermos. El versículo 16 dice que con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. La herramienta principal de su poder era su palabra. Una palabra cargada de la autoridad del cielo. Esta autoridad no se limitaba a las enfermedades físicas. Se extendía al dominio de la naturaleza, como cuando calmó la tormenta, y al dominio espiritual, como cuando echó fuera demonios. Todo estaba sujeto a su palabra. Entender esto es crucial. Cuando oramos por sanidad, no estamos apelando a un poder distante y reacio. Estamos conectándonos con la misma autoridad creativa que diseñó el universo. Estamos alineándonos con el mismo poder que le dijo a la lepra desaparece y a la fiebre vete. La Biblia nos dice en Colosenses, capítulo 1, que en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, todo fue creado por medio de él y para él. Si todo fue creado por él, entonces todo, incluyendo cada célula,
Cada tejido y cada sistema de nuestro cuerpo debe responder a su voz. La enfermedad es un invasor, un intruso en su creación. Y Jesús demostró que Él tiene el derecho y el poder absolutos para expulsar a ese intruso. Este conocimiento debe pasar de ser una información teológica en nuestra cabeza a una convicción ardiente en nuestro espíritu. Debemos meditar en estas historias hasta que la realidad de su poder se vuelva más real para nosotros que la realidad de nuestros síntomas. La oración de fe nace de esta convicción inquebrantable en la naturaleza y la autoridad de Jesucristo. Hemos establecido la fuente del poder. Sabemos que es ilimitado y que su voluntad es sanar. Pero, ¿cómo accedemos a ese poder? ¿Cuál es el conducto, el cable que conecta nuestra necesidad con su poder ilimitado? La Biblia lo llama fe. Pero la fe es una de las palabras más malinterpretadas del vocabulario espiritual. En nuestro próximo bloque, vamos a desmitificar la fe. Vamos a descubrir qué es exactamente, cómo funciona y por qué Jesús dijo que con una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Prepárense para ver la fe no como un sentimiento, sino como una sustancia. Hemos llegado a un punto crucial en nuestro entrenamiento. En el bloque anterior, establecimos sin lugar a dudas la autoridad absoluta de Jesús sobre toda enfermedad como el creador que restaura el orden en su creación. Ahora, debemos abordar el puente que conecta esa autoridad con nuestra realidad presente. Ese puente, como mencionamos, es la fe. Pero aquí es donde mucha gente tropieza. ¿Qué es realmente la fe? ¿Es un sentimiento? ¿Es optimismo? ¿Es negar la realidad de una enfermedad? No es nada de eso. La fe, según la Biblia, es algo mucho más concreto y poderoso. Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos da la definición más clara. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Analicemos esto. La fe no es esperanza. La esperanza dice, espero que algo suceda. La fe dice, tengo la certeza de que sucederá. La fe no es un deseo, es una convicción. Es tratar una promesa de Dios como si fuera más real que nuestras circunstancias visibles. Es una sustancia espiritual, la moneda del cielo con la que se realizan las transacciones divinas. Jesús mismo dijo en Marcos, capítulo 11, versículo 24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Noten la secuencia. No es ver para creer. Es creer para ver. La creencia precede a la recepción. Para entender la fe en acción, no hay mejor ejemplo que el del centurión romano en Mateo, capítulo 8. Este hombre, un oficial del ejército de ocupación, se acerca a Jesús porque su siervo está en casa, paralítico y terriblemente atormentado. Jesús le ofrece ir a su casa para sanarlo. Pero la respuesta del centurión asombró al propio Jesús. Él dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi siervo sanará. Esta es la fe en su forma más pura. Analicemos su lógica. El centurión continuó, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. El centurión entendía la autoridad. Sabía que un oficial de alto rango no necesita estar físicamente presente para que se cumpla una orden. Su palabra es su poder. Lo que el centurión estaba reconociendo es que Jesús operaba con el mismo principio, pero en un nivel infinitamente superior. Él estaba diciendo, Jesús, reconozco que tú tienes autoridad sobre la enfermedad de la misma manera que yo tengo autoridad sobre mis soldados. No necesitas ir. Tu palabra es suficiente. Esta revelación de fe fue tan poderosa que Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Y cuál fue el resultado? Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y la Biblia confirma, y su siervo fue sanado en aquella misma hora. La fe del centurión fue el canal que permitió que el poder sanador de Jesús fluyera a distancia y produjera un milagro instantáneo. La fe, entonces, no es tratar de convencer a Dios de que haga algo. Es estar tan convencido de quién es Él y de la autoridad que posee, que simplemente nos alineamos con su voluntad ya revelada.
Es leer las historias de sanidad en los evangelios y decir, si lo hizo por ellos, lo hará por mí, porque Él no cambia. Es escuchar su promesa de que por sus llagas fuimos curados, como dice Isaías 53, y tratar esa promesa como un hecho consumado, no como una posibilidad lejana. Esta fe no niega la existencia de los síntomas. La fe no es ceguera. El centurión sabía que su siervo estaba enfermo. La mujer con el flujo de sangre sabía que llevaba 12 años sangrando. La fe no niega el hecho, simplemente se niega a permitir que el hecho sea la autoridad final. La fe eleva la palabra de Dios por encima de la palabra del médico, por encima de la sensación en nuestro cuerpo, por encima del miedo en nuestra mente. La fe dice, reconozco este síntoma, pero me niego a inclinarme ante él. Me inclino ante la autoridad superior de la palabra de Dios, que declara mi sanidad. Construir este tipo de fe no siempre es fácil en un mundo que constantemente bombardea nuestros sentidos con evidencia de lo contrario. Requiere una decisión consciente. Requiere alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios más de lo que alimentamos nuestro miedo con las noticias del mundo. Requiere meditar en las promesas de Dios hasta que su voz sea más fuerte que la voz del síntoma. Ahora que entendemos la fuente del poder, Jesús, y el conducto, la fe, debemos examinar el resultado prometido, la sanidad en segundos. ¿Por qué los milagros de Jesús eran tan a menudo instantáneos? ¿Hay un principio espiritual detrás de la inmediatez de la sanidad divina? En nuestro próximo bloque, exploraremos la naturaleza del tiempo en el reino de Dios y descubriremos por qué el poder de Dios no necesita un proceso para manifestarse. Comprender esto eliminará de nuestra mente las barreras que limitan la velocidad con la que esperamos que Dios actúe. Hemos establecido los dos primeros pilares, la autoridad absoluta de Jesús sobre la enfermedad y la fe como el conducto que activa ese poder. Ahora llegamos a la parte de la promesa que a menudo desafía nuestra lógica y experiencia, la sanidad en segundos. Vivimos en un mundo natural que opera en base a procesos y tiempo. Las heridas cicatrizan con el tiempo. Los tratamientos médicos toman tiempo para hacer efecto. Nuestro marco de referencia está condicionado por la linealidad del tiempo. Pero el reino de Dios opera bajo un conjunto de leyes diferente, y una de ellas es que el poder de Dios no está limitado por el tiempo. Cuando examinamos los milagros de sanidad en la Biblia, la instantaneidad es una característica recurrente y asombrosa. Pensemos en la mujer con el flujo de sangre en Marcos, capítulo 5. Durante 12 largos años, había sufrido. Había gastado todo su dinero en médicos, pero en lugar de mejorar, empeoraba. Su condición la había dejado no solo físicamente débil, sino también socialmente aislada. Ella escuchó hablar de Jesús, y una fe audaz nació en su corazón. Ella se dijo a sí misma, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa era su punto de contacto de fe. Se abrió paso entre la multitud, extendió la mano y tocó su manto. ¿Qué sucedió a continuación? La Biblia dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. No comenzó a sentirse mejor. No inició un proceso de recuperación. En un solo instante, una condición crónica de 12 años fue erradicada por completo. Jesús, sintiendo que el poder había salido de él, preguntó quién lo había tocado. Cuando la mujer se lo confesó, él no le dijo, mi poder te ha sanado. Le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Una vez más, vemos que la fe fue el catalizador que atrajo el poder instantáneo de Dios. Consideremos otro caso, el hombre cojo de nacimiento en la puerta del templo llamada La Hermosa, en Hechos, capítulo 3. Este hombre nunca había caminado en su vida. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, se encontraron con él. Pedro no le ofreció dinero. Le ofreció algo infinitamente más valioso. Le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y para activar la fe del hombre, lo tomó de la mano y lo levantó. El versículo 7 dice, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. La sanidad fue instantánea. Huesos, músculos y nervios que nunca habían funcionado correctamente fueron recreados y fortalecidos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué esta inmediatez? Porque Dios es eterno. Él habita fuera de las limitaciones del tiempo. Para Él, el pasado, el presente y el futuro son uno.
Cuando Él libera su poder creativo y restaurador, no necesita seguir los procesos secuenciales a los que estamos acostumbrados. Su palabra es un decreto que reestructura la realidad al instante. Cuando la luz fue creada, no apareció gradualmente. La palabra fue hágase la luz, y la luz fue. De la misma manera, cuando su palabra de sanidad es liberada, tiene el poder de recrear y restaurar instantáneamente. Entender esto es liberador. A menudo, nuestras oraciones están contaminadas por una expectativa de gradualismo. Oramos por sanidad y luego comenzamos a esperar a que el proceso comience. Pero la fe bíblica espera resultados instantáneos. Cree que en el momento en que la oración de fe es pronunciada, algo cambia en el reino espiritual y la manifestación física puede ocurrir en ese mismo segundo. Esta comprensión nos anima a orar con una audacia diferente. Nos anima a dar gracias por la sanidad en el momento en que oramos, no cuando vemos los síntomas desaparecer. Nos alinea con la realidad del reino de Dios en lugar de las limitaciones de nuestro mundo natural. La sanidad instantánea no es un tipo de milagro raro o especial. En los evangelios, era el estándar. Era la demostración normal del poder del reino de Dios irrumpiendo en las circunstancias humanas. Por supuesto, esto no significa que Dios nunca obre a través de procesos. A veces, la sanidad puede ser gradual. Pero nunca debemos permitir que la posibilidad de un proceso limite nuestra fe en la posibilidad de un instante. Debemos apuntar a lo más alto. Debemos orar esperando la intervención inmediata de Dios, porque hemos visto en su palabra que esa es su manera preferida de demostrar su poder y glorificar su nombre. Hemos cubierto la fuente del poder, el conducto de la fe y la naturaleza instantánea del milagro. Ahora, la pregunta se vuelve personal. ¿Cómo podemos nosotros, personas comunes en el siglo XXI, operar en este mismo poder? ¿Fue este poder exclusivo de Jesús, o fue algo que Él pretendía delegar? En nuestro próximo bloque, abordaremos uno de los conceptos más revolucionarios y empoderadores de todo el Nuevo Testamento, la autoridad que ha sido delegada a cada creyente. Prepárense para descubrir que el poder que sanó al instante no se fue de la tierra, fue transferido. Este bloque es, quizás, el más transformador de todos. Porque aquí es donde la historia de un sanador de hace 2000 años se convierte en tu historia hoy. Hemos visto el poder ilimitado de Jesús, hemos entendido la fe como el conducto y hemos sido asombrados por la naturaleza instantánea de sus milagros. La pregunta que queda en el aire es, ¿y ahora qué? ¿Fue todo esto solo una demostración para que la admiráramos a distancia, o fue una lección para que la imitáramos? La respuesta de Jesús es inequívoca, fue un modelo a seguir. El ministerio de Jesús no fue diseñado para terminar con su ascensión al cielo. Fue diseñado para multiplicarse a través de sus seguidores. Él no estaba creando una audiencia de espectadores, estaba entrenando un ejército de participantes. En Lucas, capítulo 9, Jesús reunió a sus 12 discípulos y el versículo 1 dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esto es monumental. El mismo poder y autoridad que él poseía, se los delegó. No les dio una porción, no les dio una versión diluida. Les dio poder y autoridad. Y luego los envió a hacer exactamente lo que él había estado haciendo, predicar el reino y sanar a los enfermos. Más tarde, en Lucas, capítulo 10, no envió solo a los 12, sino a 72 discípulos. Y regresaron asombrados, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban descubriendo que la autoridad que Jesús les había dado era real y funcionaba. Jesús les respondió revelando el secreto de esa autoridad. He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. La palabra potestad aquí es exousia en griego, que significa autoridad delegada, el derecho a actuar. Pero la transferencia de autoridad más grande y universal ocurrió después de su resurrección. Justo antes de ascender al cielo, en lo que se conoce como la Gran Comisión, Jesús se dirigió a sus discípulos y, por extensión, a todos los que creerían en él a lo largo de la historia. En Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18, él declara, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Detengámonos y absorbamos la magnitud de esta declaración. Él no dijo que estas señales seguirían a los apóstoles o a los supersantos.
Dijo que seguirían a los que creen. Si tú eres un creyente en Jesucristo, esta promesa es para ti. Él te ha dado el derecho legal de usar su nombre. El nombre de Jesús no es una palabra mágica, es la invocación de toda su autoridad y poder. Cuando un creyente pone sus manos sobre un enfermo y ora en el nombre de Jesús, no está operando en su propia fuerza o santidad. Está actuando como un embajador, ejecutando la autoridad del Rey. Vimos esto en acción de manera dramática con Pedro y Juan en el templo. Cuando el hombre cojo les pidió limosna, Pedro no dijo, «Déjame orar para ver si Dios quiere sanarte». Él operó desde la autoridad que le había sido delegada. Dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Él entendió que la autoridad para sanar era algo que él tenía porque le había sido entregada. Él no estaba pidiendo poder, estaba liberando el poder que ya residía en él a través del nombre de Jesús. Este es el eslabón perdido para muchos creyentes. Oramos como si estuviéramos tratando de convencer a un Dios distante de que intervenga, cuando Él ya nos ha dado la autoridad para actuar en su nombre. La oración de fe que sana al enfermo es a menudo una oración de comando, no de súplica. Es hablarle a la enfermedad con la autoridad del nombre de Jesús y ordenarle que se vaya. Jesús modeló esto. Él no le suplicó a la fiebre que dejara a la suegra de Pedro, la reprendió. Él no le pidió a la montaña que se moviera, le habló y le ordenó que se moviera. Y nos dijo que hiciéramos lo mismo. Entender esta autoridad delegada cambia radicalmente la forma en que oramos. Pasamos de una posición de mendigos indefensos a una posición de hijos e hijas autorizados del Rey. Empezamos a ver la enfermedad no como un gigante invencible, sino como un intruso ilegal que no tiene derecho a permanecer en el cuerpo de un creyente, que es templo del Espíritu Santo. Si esta verdad sobre la autoridad delegada está encendiendo algo dentro de ti, si estás empezando a darte cuenta de que tienes acceso a un poder mucho mayor de lo que jamás imaginaste, entonces necesitas seguir conectado a este entrenamiento. Lo que hemos cubierto hasta ahora es el fundamento, pero en los próximos bloques entraremos en la aplicación práctica y en cómo superar los obstáculos que nos impiden caminar en esta realidad. Si aún no lo has hecho, este es el momento crucial para asegurarte de ser parte de nuestra comunidad. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana. Porque lo que viene a continuación es cómo tomar esta verdad teológica y convertirla en tu experiencia vivida. Suscríbete ahora para no perderte las claves que activarán esta autoridad en tu vida. Ahora que conocemos la autoridad que nos ha sido dada, debemos enfrentar una pregunta honesta: ¿por qué no vemos siempre los resultados? Si el poder está disponible y la autoridad ha sido delegada, ¿qué se interpone en el camino? En nuestro próximo bloque, vamos a abordar el mayor enemigo de los milagros, el obstáculo más común que paraliza nuestra fe, la duda. Vamos a entrar en la anatomía de la incredulidad y aprender estrategias bíblicas para vencerla. Hemos llegado a un lugar de un poder y una posibilidad increíbles. Hemos establecido la autoridad de Jesús, el conducto de la fe, la naturaleza instantánea de su poder y, de manera crucial, la transferencia de esa autoridad a nosotros, los creyentes. La mesa está servida. Teóricamente, tenemos todo lo que necesitamos para ver milagros de sanidad. Y, sin embargo, si somos honestos, a menudo hay una brecha entre lo que la Biblia promete y lo que experimentamos. ¿Por qué? Este bloque está dedicado a abordar de frente al gigante en la habitación, al enemigo invisible que sabotea nuestras oraciones y paraliza nuestro poder, la duda y la incredulidad. Jesús mismo se encontró con este obstáculo. En su propia ciudad natal, Nazaret, la Biblia dice en Marcos, capítulo 6, versículo 5, «Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos». Esto es impactante. El poder ilimitado de Dios fue, en cierto modo, restringido. ¿Por qué? El siguiente versículo nos da la respuesta: «Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos». La atmósfera de incredulidad, la familiaridad que despreciaba su autoridad, creó un ambiente donde los milagros no podían florecer. Vemos otro ejemplo claro en Mateo, capítulo 17. Un hombre trae a su hijo, que sufría terriblemente por un demonio, a los discípulos de Jesús, y ellos no pudieron expulsarlo. Más tarde, cuando Jesús expulsa al demonio fácilmente, los discípulos le preguntan en privado:
¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? La respuesta de Jesús es un diagnóstico directo de su fracaso. Él les dijo, por vuestra poca fe. No por falta de poder en Dios. No porque no fuera la voluntad de Dios. El problema estaba en la fe de ellos. La duda es la antítesis de la fe. La fe es certeza, la duda es vacilación. La fe se enfoca en la promesa de Dios, la duda se enfoca en la magnitud del problema. La fe mira a la palabra de Dios como la autoridad final, la duda mira a las circunstancias como la autoridad final. Son dos sistemas operativos mentales completamente opuestos y no pueden coexistir en el mismo momento de activación. Santiago, capítulo 1, nos advierte sobre esto, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Esta es una declaración sobria. La duda cortocircuita el proceso de recepción. Entonces, ¿cómo vencemos la duda? La respuesta no es tratar de no dudar con nuestra propia fuerza de voluntad. Eso es como tratar de no pensar en un elefante rosa. La clave es desplazar la duda llenando nuestra mente con algo más poderoso, la palabra de Dios. Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. La fe no es algo que fabricamos. Es algo que viene, que crece, a medida que nos exponemos continuamente a la verdad de la palabra de Dios. Si estás luchando con dudas sobre la sanidad, la solución es sumergirte en las Escrituras que hablan de sanidad. Lee los Evangelios una y otra vez. Haz una lista de cada sanidad que Jesús realizó. Medita en las promesas de sanidad como Isaías 53 versículo 5, por su llaga fuimos nosotros curados, o Primera de Pedro 2:24, que repite esa misma verdad. Alimenta tu espíritu con estas verdades hasta que la voz de la promesa de Dios se vuelva más fuerte y más insistente que la voz de la duda. Otra estrategia poderosa para vencer la duda es rodearse de una comunidad de fe. La incredulidad de Nazaret era colectiva. La fe también puede serlo. Cuando oramos con otros creyentes que están llenos de fe, su convicción puede fortalecer la nuestra. Es por eso que Santiago instruye a llamar a los ancianos de la iglesia. Se trata de unirse en un acuerdo de fe. Finalmente, debemos entender que la duda a menudo se disfraza de lógica o de realismo. Nos dirá, sé realista, esta enfermedad es incurable. No seas presuntuoso pidiendo un milagro instantáneo. Debemos aprender a reconocer estos pensamientos no como nuestra propia lógica, sino como flechas del enemigo diseñadas para neutralizar nuestra fe. Y debemos contraatacarlos, no con nuestros propios argumentos, sino con la palabra escrita de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, su respuesta a cada tentación fue la misma, escrito está. Él usó la autoridad de la palabra de Dios para silenciar la voz de la duda y la tentación. Vencer la duda no es un evento de una sola vez, es una batalla continua. Pero es una batalla que podemos ganar si usamos las armas correctas. No se trata de negar la realidad, sino de elegir una realidad superior en la cual poner nuestra confianza. Hemos identificado al enemigo. Ahora estamos listos para pasar a la ofensiva. Con nuestro entendimiento del poder, la fe, la inmediatez y la autoridad, y con las herramientas para combatir la duda, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo construimos la oración de fe en un momento de necesidad? En el próximo bloque, vamos a entrar en la aplicación práctica. Les daré un marco, un modelo paso a paso, no de palabras que repetir, sino de un proceso espiritual para orar por sanidad con autoridad y expectativa. Hemos viajado a través de los fundamentos teológicos y hemos enfrentado el obstáculo de la duda. Ahora, es el momento de hacer que todo esto sea práctico. ¿Cómo tomamos estos conceptos poderosos y los aplicamos en el momento de la necesidad, ya sea para nosotros mismos o para alguien por quien estamos orando? Este bloque es el cómo hacerlo. No les daré un guión de palabras para memorizar, porque la oración de fe no es un guión. Es una declaración de convicción que brota de un corazón que conoce su autoridad. Sin embargo, hay un proceso, un marco de trabajo espiritual que podemos seguir para asegurarnos de que estamos orando desde una posición de fe y no de esperanza o miedo.
El primer paso es asentar el fundamento de la voluntad de Dios. Antes de siquiera pronunciar una palabra de oración, debemos asentar en nuestro corazón, sin una sombra de duda, que es la voluntad de Dios sanar. La duda sobre la voluntad de Dios es la forma más sutil y paralizante de incredulidad. El leproso le dijo a Jesús, si quieres, puedes. La respuesta de Jesús, quiero, resolvió esa pregunta para siempre. Si todavía albergas el pensamiento de que quizás Dios quiere enseñarme algo con esta enfermedad, tu oración carecerá de poder. La Biblia enseña que Dios nos enseña con su Espíritu y su palabra, no con enfermedades, que Jesús vino a destruir. Tómate un momento antes de orar para recordarte a ti mismo, Dios es bueno. Su voluntad es sanar. Jesús pagó el precio por mi sanidad en la cruz. Asienta este hecho en tu espíritu. El segundo paso es identificar y dirigirse a la montaña. Jesús dijo en Marcos, capítulo 11, versículo 23, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Noten que Jesús no dijo que le pidamos a Dios que mueva la montaña. Dijo que nosotros le hablemos a la montaña. En el contexto de la sanidad, la enfermedad, el dolor o el diagnóstico es la montaña. La oración de autoridad a menudo implica hablar directamente al problema. En lugar de solo decir, Padre, por favor, sana este dolor de cabeza, podemos, con autoridad, decir, dolor de cabeza, en el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas. Espíritu de enfermedad, te ato y te ordeno que dejes este cuerpo ahora. Esto puede parecer extraño al principio, pero es exactamente como Jesús y sus discípulos operaban. Reprendían a las fiebres y echaban fuera a los espíritus de enfermedad. El tercer paso es liberar el poder en el nombre de Jesús. Cada comando, cada declaración, debe ser hecha explícitamente en el nombre de Jesús. Como aprendimos en el bloque 5, este no es un cierre formal para una oración. Es la base legal de nuestra autoridad. Es como un oficial de policía que dice alto, en nombre de la ley. No es su propia autoridad, sino la autoridad que representa. Cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos invocando todo el poder del cielo, la victoria de la cruz y la resurrección, y la autoridad suprema que le ha sido dada sobre todo nombre. Estamos notificando al reino de las tinieblas que no estamos operando por nuestra cuenta, sino como representantes autorizados del Rey de Reyes. El cuarto paso es creer que lo recibes en el momento que oras. Este paso es crucial y se conecta directamente con Marcos 11:24. Creed que lo recibiréis, y os vendrá. La recepción en el Espíritu ocurre en el momento de la oración, no necesariamente cuando los síntomas se van. Este es el punto donde la fe entra en acción. Después de haber orado, no volvemos a un estado de súplica. Cambiamos a un estado de agradecimiento. Comenzamos a agradecer a Dios por la sanidad como si ya fuera un hecho consumado. Decimos, Padre, te agradezco porque por tus llagas he sido sanado. Te agradezco que tu poder sanador está fluyendo a través de este cuerpo ahora mismo, restaurando cada célula y cada tejido. El quinto y último paso es no vacilar basado en los síntomas. Después de orar, puede que los síntomas no desaparezcan instantáneamente. Este es el momento de la prueba. Aquí es donde la duda intentará regresar y decir, ¿ves? No funcionó. En este punto, debemos mantenernos firmes en nuestra fe. Nos negamos a ser movidos por lo que vemos o sentimos. Continuamos agradeciendo a Dios por la sanidad y nos mantenemos firmes en la verdad de su palabra. A veces, la manifestación puede tardar un poco en alcanzar a nuestro cuerpo físico, pero no debemos permitir que eso nos haga dudar de lo que ya se ha logrado en el reino espiritual. Este marco de 5 pasos, asentar la voluntad, hablar a la montaña, usar el nombre, creer que recibes y mantenerse firme, es un modelo para la oración de autoridad. Es pasar de pedir a declarar, de suplicar a decretar, de esperar a recibir. Hemos aprendido la teoría y ahora tenemos un modelo práctico. Pero hay una herramienta más en nuestro arsenal para fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes durante la prueba. Es una de las armas más poderosas y a menudo más descuidadas en la vida del creyente. En nuestro próximo bloque, exploraremos el poder explosivo del testimonio y la confesión hablada.
Descubriremos cómo las palabras que salen de nuestra boca después de orar pueden asegurar nuestra victoria o sabotear nuestro milagro. Hemos llegado a un punto muy avanzado en nuestro entrenamiento. Ya no somos principiantes en el tema de la sanidad. Entendemos la autoridad, la fe, y tenemos un marco práctico para la oración. Ahora, debemos hablar sobre lo que sucede después de que decimos amén. La batalla no siempre termina cuando la oración termina. De hecho, a menudo es entonces cuando comienza la verdadera prueba de nuestra fe. Y en esta fase, el arma más poderosa que poseemos es la palabra que sale de nuestra boca. Este bloque trata sobre el poder explosivo del testimonio y la confesión de fe. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, nos da una visión de cómo se gana la guerra espiritual. Dice de los creyentes: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Jesús nos da la base legal para nuestra victoria. Pero la victoria se activa y se aplica por la palabra de nuestro testimonio. La palabra testimonio aquí no solo significa contar lo que Dios ha hecho en el pasado, también significa testificar o dar fe de la verdad de la palabra de Dios en nuestro presente, incluso antes de que la veamos manifestada. Jesús mismo nos enseñó este principio en Proverbios, capítulo 18, versículo 21, que dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestras palabras tienen un poder creativo o destructivo. Pueden alinearse con la fe y la vida, o pueden alinearse con la duda y la muerte. Después de orar por sanidad, cada palabra que pronunciamos sobre esa situación es una semilla. O estamos sembrando semillas de fe que producirán un fruto de sanidad, o estamos sembrando semillas de duda que producirán un fruto de enfermedad continua. Piénsenlo de esta manera: después de haber orado la oración de fe, la sanidad ha sido depositada en nuestra cuenta espiritual. Ahora, debemos comenzar a hacer retiros de esa cuenta con nuestras palabras. En lugar de decir: bueno, oré, pero todavía me siento mal, la confesión de fe dice: gracias, Padre, porque por tus llagas soy sano. Me niego a dudar. Me mantengo firme en tu palabra. Tu poder sanador está obrando en mí ahora. La primera declaración cancela la oración. La segunda la riega y la hace crecer. Esto no es una técnica de mente sobre materia. Es un principio espiritual. Nuestras palabras revelan lo que realmente creemos en nuestro corazón. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de la convicción de la palabra de Dios, nuestras palabras reflejarán esa convicción. Si nuestro corazón todavía está lleno de duda, nuestras palabras expondrán esa duda. Por lo tanto, controlar nuestra lengua es una parte crucial de recibir y mantener nuestra sanidad. El testimonio también juega un papel vital en esto. Cuando escuchamos o compartimos testimonios de la sanidad de Dios, sucede algo poderoso. La fe se enciende. Un testimonio es una prueba viviente de que Dios es fiel a su palabra. Cuando escuchas que alguien fue sanado de la misma condición que tú tienes, tu fe recibe un impulso tremendo. Piensas: si Dios lo hizo por ellos, puede hacerlo por mí. Por eso es tan importante compartir las victorias que Dios nos da. Cada testimonio que compartimos se convierte en una profecía para otra persona, mostrándole lo que es posible. Entonces, la aplicación práctica es esta: después de orar, hagan un pacto con ustedes mismos de que solo hablarán palabras que se alineen con la palabra de Dios. Cuando alguien les pregunte cómo se sienten, pueden ser honestos sin ser negativos. En lugar de decir me siento fatal, pueden decir estoy creyendo en la palabra de Dios para mi sanidad y le agradezco que Él está obrando. Conviértanse en guardianes de su boca. Rechacen quejarse, dudar o hablar negativamente sobre su condición. En cambio, comiencen a declarar lo que la Biblia dice sobre ustedes. Declaren: soy el sanado del Señor. Ningún arma forjada contra mí prosperará, y eso incluye la enfermedad. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en mí y vivifica mi cuerpo mortal. Estas confesiones no son para convencer a Dios. Son para renovar nuestra propia mente y para mantener nuestra fe fuerte frente a los síntomas contrarios. Son una declaración de guerra contra el enemigo, notificándole que no vamos a ceder ni un centímetro del terreno que Jesús ya ganó para nosotros en la cruz. Hemos cubierto casi todo el espectro.
Estamos equipados con el conocimiento, la autoridad y las estrategias. Solo queda una cosa por hacer. En nuestro bloque final y culminante, vamos a tomar todo lo que hemos aprendido y lo vamos a poner en acción. Ya no será teoría. Será un momento de activación. Nos prepararemos para un momento de oración donde, juntos, liberaremos nuestra fe para ver milagros suceder. Prepárense, porque todo este viaje nos ha estado conduciendo a este momento decisivo. Hemos llegado al final de nuestro viaje de entrenamiento, pero al comienzo de una nueva realidad para ti. Hemos recorrido un camino increíble juntos. Comenzamos con una promesa audaz y la fundamentamos en la autoridad inquebrantable de Jesucristo, el Creador que tiene poder sobre toda enfermedad. Desmitificamos la fe, viéndola no como un sentimiento, sino como una certeza, una convicción en lo que no se ve. Descubrimos que la sanidad instantánea no es una anomalía, sino la manifestación normal del poder de un Dios que no está limitado por el tiempo. Luego, la verdad más revolucionaria de todas explotó en nuestras mentes. Esta autoridad no se quedó en el pasado, nos fue delegada. A través del nombre de Jesús, tú y yo tenemos el derecho de enfrentar la enfermedad y ordenarle que se vaya. Aprendimos a vencer al enemigo invisible de la duda, no con nuestra fuerza, sino llenando nuestra mente con la palabra de Dios. Construimos un marco práctico para la oración de autoridad y descubrimos el poder explosivo que tienen nuestras palabras para reforzar nuestra fe o para sabotearla. Ahora, todas estas piezas están sobre la mesa. El conocimiento ha sido impartido. Pero el conocimiento por sí solo no sana a nadie. Es el conocimiento aplicado el que libera el poder. Este bloque final no es para aprender más. Es para activar lo que ya has aprendido. Este es tu momento. Todo lo que hemos discutido nos ha llevado a este preciso instante. Es hora de pasar de ser un oyente a ser un participante. Es hora de tomar la llave de la fe y abrir la puerta a tu milagro. Donde quiera que estés ahora mismo, quiero que te prepares. Si estás sufriendo de alguna enfermedad, dolor o condición, este momento es para ti. Si estás intercediendo por un ser querido, este momento es para ellos. Vamos a poner en práctica el marco que aprendimos. Primero, asienta en tu corazón la voluntad de Dios. Di esto en voz alta conmigo ahora mismo, con convicción. Padre, te agradezco porque tu voluntad es sanarme. Jesús, pagaste el precio por mi completa sanidad en la cruz. Por tus llagas, he sido sanado. Recibo esta verdad ahora. Segundo, identifica la montaña. Nombra la enfermedad, el dolor, el diagnóstico. Míralo a los ojos espirituales, no con miedo, sino con la autoridad que te ha sido dada. Tercero y cuarto, vamos a hablarle a esa montaña en el nombre de Jesús y a creer que la recibimos ahora. Voy a guiarte en una oración de autoridad. Repítela en voz alta después de mí, o hazla tuya en tu corazón, pero hazlo con toda la fe que Dios te ha dado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hablo a mi cuerpo. Hablo a esta condición de, nombra la enfermedad o el dolor. Te hablo directamente y te ordeno que te vayas. Espíritu de enfermedad, te ato y te echo fuera. No tienes derecho ni lugar en este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Cada célula, cada tejido, cada órgano, ordeno que se alineen ahora mismo con la perfecta salud y el orden divino. Dolor, te ordeno que ceses. Tumor, te ordeno que te seques y mueras. Sistema inmunológico, te ordeno que funciones en perfecta armonía. Por la autoridad del nombre de Jesús, declaro que soy sano, soy completo, soy libre. Padre, te agradezco ahora mismo por mi sanidad. La recibo por fe. Gracias porque tu poder está fluyendo a través de mí, restaurando, renovando y haciéndome completo. Ahora, el quinto paso. Comienza a hacer algo que no podías hacer antes. Si tenías dolor, muévete. Si tenías rigidez, estírate. Comienza a probar tu sanidad por fe. Y lo más importante, abre tu boca y comienza a agradecerle a Dios. No esperes a sentirte mejor. Agradécele ahora. Gracias, Señor, por mi sanidad. Gracias porque soy libre. Gracias porque tu palabra es verdad. Este es el comienzo de tu nueva vida. Pero tu viaje no termina aquí. De hecho, apenas comienza. Y ahora,
Te pido que actives tu fe de 3 maneras finales. Primero, tu testimonio es poder. En la sección de comentarios de abajo, escribe ahora mismo lo que Dios ha hecho por ti o lo que estás creyendo que Él hará. Al escribir "soy sano en el nombre de Jesús", estás sellando tu fe y encendiendo la fe de cientos de otras personas que leerán tu declaración. Segundo, comparte esta antorcha. ¿Conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje? Un amigo, un familiar, un compañero de trabajo que está luchando. No te guardes este conocimiento. Conviértete en un portador de esperanza. Copia el enlace de esta serie y envíaselo ahora mismo. Sé la respuesta a la oración de alguien. Y tercero, si este viaje ha impactado tu vida y quieres seguir profundizando en estas verdades, haz tu compromiso final. Si aún no lo has hecho, haz clic en ese botón de suscribirse y activa la campana. Esto es más que un clic, es una declaración de que no vas a volver a vivir una vida de fe pasiva. Es tu compromiso de caminar en el poder y la autoridad que te pertenecen. Gracias por acompañarme en esta increíble jornada. La oración que sana cualquier enfermedad en segundos no es una fórmula, es una realidad de fe. Ahora ve y vive en esa realidad. Camina en tu sanidad. Y sé un testimonio viviente del poder de nuestro Dios.